Hola, buenos días. Pues otra vez aquí estamos con el día martes 12 de enero con las asignaturas de español y vamos a continuar con español pero de lecturas. ¿Sí? Así que iniciaremos con el proyecto de la práctica social del lenguaje número 5 que vienen siendo los cuentos de terror. Eh, Aquí en esta asignatura o en esta actividad vamos a leer puros cuentos de terror. No están tan terroríficos, pero por lo menos aquí en el libro nos los pide de esa manera. Eh, Como anticipadamente vamos a tener que leer y contestar las preguntas que vienen a continuación, que viene siendo la página 59. Esas preguntas son anticipadas antes de leer el cuento. Enseguida ya la otra actividad es leer el cuento que viene siendo la tinta roja. Y después de la tinta roja aparecen otras preguntas que vienen siendo la página 62. Estas. Y mediante todo esto que acaban de leer y de contestar, vamos a completar el cuadro que nos pide que se encuentra en la página 63. Todas estas tres actividades que vienen siendo de español, eh, las vamos a, vienen más bien en el anexo en donde les dije que no las imprimieran, porque nada más vienen puros ejemplos. Actividad 1, actividad 2 y actividad 3. ¿Sí? Ahí están. Pero están en el libro, por eso les dije que no las imprimieran para que las vieran en su mismo libro. Ahí están las mismas páginas. Eso es lo único que vamos a hacer en este proyecto como inicio de los cuentos de terror. Pero antes, fíjense el propósito que vamos a ver mediante estos cuentos de terror. Primero, las partes del cuento, que vienen siendo tres. El inicio pues es el planteamiento de todo, perdón, el inicio sí es la introducción de todo el cuento. Siempre regularmente inician los cuentos. Había una vez, ese va a ser el inicio. Es el paso número 1. Paso número 2, que viene siendo el nudo. El nudo es todo el desarrollo del tema. En este caso, todo el desarrollo es del cuento de terror. Ese es el número 2. Y la tercera parte del cuento, de los cuentos de terror, es el desenlace, que viene siendo el final. Así que lo vamos a dividir en tres partes. El cuento, inicio, nudo y desenlace. ¿Sí? En tres partes. Además de estas tres partes del cuento, también vamos a ver la descripción de los personajes que a continuación actúan en el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a ver lo de la Llorona, ahí la Llorona y los hijos. La Llorona viene siendo es, el, la protagonista y los demás actores vienen siendo los antagónicos. ¿Sí? O sea, como el primero viene siendo como el actor principal, que viene siendo el protagonista. Y en segundo término, los antagónicos, los que le siguen como ellos, ¿sí? Como los hijos de la Llorona o los que se asustan, así de esa manera. En estos, acuérdense que en los cuentos de terror siempre vamos a ver los adjetivos, que estos de los adjetivos siempre son lo que le da más suspenso a los cuentos. Si no tiene adjetivos, pues el cuento va a ser un cuento común. No, tiene que haber adjetivos. Por ejemplo, terrorífico. ¿Sí? Ese es un adjetivo. Eh, Como otra palabra, espeluznante. Son adjetivos que le van a dar vida al cuento de terror. ¿Sí? También vamos a ver los adjetivos. Otro subtema que vayamos a ver en los cuentos de terror son las descripciones de cada uno de ellos. Si vamos a describir vuelvo con lo mismo, lo de la Llorona, pues acuérdense que cómo está la Llorona, cómo la describen,
¿sí? Con una mujer despeinada, así como, bueno, un poquito menos que yo, despeinada, en ocasiones con delgada, así, casi los puros huesos se ve, su ropa deshecha, etcétera. Ustedes van a describir cada personaje de esos, ¿sí? Eh, la imaginación, ¿cómo tienen que imaginar? Yo se lo estoy diciendo porque ustedes, al término de este proyecto, ustedes me van a inventar un cuento terrorífico, ¿sí? Por eso les estoy diciendo los subtemas que debe de llevar. La narración, cómo se está narrando el cuento. Por allá en el año fulano de tal, surgió una persona que se le perdieron los hijos, entonces empezó a buscarlos en tiempos de lluvias, en Xochimilco, por allá donde se describe principalmente lo que es el cuento de la Llorona. Y ya ustedes están narrando eso. Otro subtema, los escenarios, en donde sucede todo ese ambiente, todo ese escenario que se está llevando a cabo en el cuento de terror. ¿Sí? ¿Y cuál otro? Pues principalmente estos son los subtemas que vayamos a ver en el cuento de terror. Así que deben de tenerle un poquito más de paciencia para ir haciendo cada uno de las partes de ellos. ¿Sí? Bueno, y con eso pues culminamos la actividad de español. Enseguida tenemos la actividad de lecturas. La actividad de lecturas es solamente un cuento también. No está tan terrorífico, pero más o menos va relacionado a ello. Se llama El gato. Se encuentra en la página 38 y 39, que eso, ustedes lo van a leer, pero no van a describir nada ahí. Simplemente van a hacer un dibujo, ¿sí? No van a redactar, perdón, sí lo van a escribir, van a hacer un dibujo con la descripción de lo que hayan entendido del cuento de El gato. Esa es la actividad de lecturas, ¿sí? Bueno, espero lo hayan entendido. Todo esto es con las actividades del martes 12, que simplemente es español, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias.